Dios te bendiga en este nuevo día en el cual vamos a meditar sobre los capítulos del 27 al 31 del libro de Génesis. Y en el capítulo 27 vemos el engaño por parte de Jacob hacia su padre Isaac en un plan impulsado por su madre Rebeca. Una de las cosas que podemos meditar sobre este capítulo es muchas veces que en vez de esperar en Dios queremos forzar que ocurran las cosas que por nuestros propios medios, sin medir las consecuencias. Creo firmemente que si realmente confiamos en Dios y en el poder de su Espíritu Santo, no podemos en ningún caso fomentar el tema de que el fin justifica los medios. Es importante para nuestro caminar en Cristo el recordar esto, sobre todo pensando en aquellos que, excusándose con el fin de querer traer personas a Cristo, esperan hacerlo por medio de engaños u ofreciendo promesas bíblicas fuera de contexto con la excusa de traer personas al Evangelio. Insisto, el fin no justifica los medios y debemos confiar en el poder y el amor de Dios. Rebeca tramó el engaño y Jacob accedió. Rebeca fue ella misma a quien el Señor le dijo, aun cuando sus hijos estaban en el vientre, que había dos naciones en ella y que el mayor serviría al menor. Quizás incluso pensando ella en esto mismo, es que en una buena intención trató de provocar este engaño. Pero vemos que esto trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. En este caso podemos ver cómo eso colocó odio por parte de Esaú hacia Jacob al punto de querer matarlo. Y así trajo angustia sobre el corazón de toda la familia. También podemos ver cómo muchas veces pensamos que las consecuencias serán más simples de lo que nosotros creemos. Cuando envía a Rebeca a Jacob a la casa de su hermano, le dice, quédate con él algunos días hasta que se calme. Algunos días. Esos días se transformaron en 20 años para que Jacob pudiera regresar a casa. Por otra parte, Esaú, quien había ofrecido su primogenitura por un plato de legumbres, ahora lloraría amargamente al no poder recibir la bendición de su padre. Y así vendrá el día en que aquellos que prefirieron coquetear con los placeres y deseos de este mundo, aquellos que miraron a la ligera la bendita salvación del Evangelio que les fue predicado, aquellos que no valoraron el sacrificio que hizo nuestro Señor para el perdón de sus pecados, también llorarán amargamente, tal como leemos hoy que lo hizo Esaú al no poder recibir la bendición. En el capítulo 28 leeremos sobre el escape de Jacob. Jacob es despedido por su padre con un solemne encargo. No debía tomar esposa de las hijas de Canaán. En referencia a esto mismo, Esaú quiso agradar a su padre en sus propias fuerzas y buscó esta vez un nuevo matrimonio, esta vez con Mahalat, de la descendencia de Ismael, pensando que con esto iba a poder agradar a su padre, tratando de hacerlo en base a su escaso entendimiento y propias fuerzas. Respecto a esto, el comentarista Matthew Henry dice, los corazones carnales son dados a creerse tan buenos como debieran ser, porque en algún aspecto no son tan malos como pudieran haber sido. También leeremos como en un hermoso sueño ve una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Sobre esta escalera estaba Dios y desde ahí habla a Jacob. Muchos han dado un toque místico sobre este hecho y han buscado el lugar intentando tener una experiencia sobrenatural para que Dios les hable. Lo que nos debería hacer pensar en cómo hoy nosotros damos gracias a Dios porque Él nos habla por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Cristo es quien nos entrega una gran bendición a todo el mundo. Todos los que son bendecidos en Él. Y nadie de ninguna familia queda fuera de la bendición de Él, sino aquellos que se excluyen a sí mismos. Cuando llegamos al capítulo 29, vemos que Jacob, después de trabajar 7 años para poder casarse con Raquel, a quien amaba, Labán lo engaña y entrega a Lea por esposa. Aquel que había engañado ahora era la víctima de un engaño, teniendo que trabajar 7 años más para poder tener a Raquel. No es que tuviera que esperar otros 7 años, sino que en eso varios comentaristas coinciden en que se le entregó de inmediato, pero que una vez entregada tuvo que trabajar 7 años más por ella. En la parte final de este capítulo podemos ver que Lea le da 4 hijos y que Raquel era estéril. Y en los 3 primeros nacimientos vemos que Lea presenta expresiones que reflejan lo afligida y despreciada que se siente, y ven sus hijos una especie
de consuelo, esperando que su marido la ame y la prefiera por sobre su hermana. Pero en el cuarto hijo, en Judá, aquel del cual vendría la descendencia de nuestro Salvador, del Mesías, hay un cambio brusco en comparación a las tres expresiones anteriores. En esta expresión, ella dice, esta vez alabaré a Jehová. En otra versión dice, esta vez alabaré al Señor. Es como decir, mejor dejo de quejarme y alabo a Dios. Me parece maravilloso pensar que justo este cambio ocurre en aquel del cual vendría el Mesías, nuestro Salvador. En el capítulo 30 vemos cómo a petición de Raquel y de Lea, Jacob toma las siervas y tiene más hijos, aumentando el número de la familia en gran manera. Pero también vemos cómo Dios quita la fertilidad de Raquel, dando a luz a José, y el nuevo trato de Labán y Jacob, donde Labán reconoce la bendición que hay sobre Jacob y acuerdan vivir juntos más tiempo para que Jacob pudiera tener su propio rebaño. Hay que recordar, y nuevamente ante esta costumbre de entregar a las siervas para poder tener más hijos, que era algo normal de la época. Al comienzo de este capítulo 30 vamos a ver también la envidia de Raquel hacia su hermana. La envidia es dolerse porque el prójimo está bien. Ella no consideró que Dios establece la diferencia en que, entre otras cosas, ella también tenía otras ventajas. El Señor nos libre de la envidia, nos libre de quejarnos por lo que otros reciben. Es bueno recordar que quien decide qué da y a quién se lo da es Dios. Él sabe muy bien qué es lo que necesitamos y de esta forma nosotros podamos apartar la queja de nuestros labios y podamos agradecer todo lo que Dios nos da, también lo que Dios nos niega, aceptando por fe todo cuanto ocurre y recordar que es parte de un plan perfecto y amoroso de Dios para con nosotros. En este capítulo también vemos cómo Jacob forma su propio rebaño y riquezas en un acuerdo que al menos antes de ejecutarse parecía muy beneficioso para Labán. Labán pensó egoístamente que su ganado produciría pocos de color diferente de los suyos. Era algo lógico a la luz de la razón. Y si bien Jacob utilizó su astucia y conocimiento, esto ocurrió también bajo la misericordia y el poder de Dios. El Señor de una u otra manera defenderá la causa del oprimido y honrará a los que sencillamente confían en su providencia. Tampoco pudo Labán quejarse de Jacob, puesto que no tenía nada más que lo que fue libremente acordado. Tampoco fue dañado, sino que fue muy beneficiado por los servicios de Jacob. El relato lo explica. Las cosas que él ahora tenía eran muchas más que las que cuando llegó Jacob a su casa. Que todas nuestras misericordias sean recibidas con acción de gracias, con oración, entendiendo de que todo proviene del Padre. Es un punto también a meditar en medio de esta historia. Y para terminar el día de hoy, en el capítulo 31, veremos cómo Jacob ve que Labán y su familia los miraban con desprecio y obedeciendo a Dios toma sus cosas, toma su familia y emprende el viaje de regreso. Al ver Labán todo esto, dice que se enfureció y salió con toda la parentela para perseguir a Jacob. Pero Dios en sueños le advirtió que no tocara a Jacob. Esto permitió un pacto entre ambos de no agresión, cerrando así la relación entre ambos con la providencia divina. Según vemos, Labán dice que tenía figuras a las que llamaba dioses. Qué necio fue Labán. Llamar dioses a todas estas cosas, las cuales podían ser robadas y ni siquiera saber quién las robó. Los malos pueden robar nuestros bienes, pero no a nuestro Dios. Amén.